Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Enfoque Internacional. Soy Alonso Gurmendi, me especializo en temas de Derecho Internacional, Derechos Humanos, y esta vez quería hablar con ustedes sobre el Decreto Legislativo 1323 que acaba de ser observado en la Comisión de Constitución del Congreso para quitar las menciones a la orientación sexual y la identidad de género. Bien, ¿qué fue lo que pasó con el Decreto Legislativo 1323? La historia se remonta un poco al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en donde solicitó facultades legislativas al Congreso. El Congreso publica una norma que le autoriza al gobierno a legislar en una serie de cosas, incluyendo seguridad ciudadana e incluyendo en temas de violencia de género. El Decreto Legislativo 1323 modifica una serie de artículos del Código Penal para proteger a determinadas poblaciones. Una de las cosas que hace es incluir agravantes en los delitos del Código Penal cuando sean hechos con una motivación específica. Por ejemplo, ¿qué decía el Código Penal originalmente en materia de agravantes? Decía, constituyen circunstancias agravantes, estoy haciendo la cita textual, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes. Inciso D, ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole. Ese inciso fue modificado por el artículo 1323 para hacer ya no solamente esa línea, ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, sino pasa a ser el siguiente texto. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación tales como el origen, raza, religión, sexo, y aquí viene la palabra clave, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica, cultural, indumentaria, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces el texto es, digamos, expandido para incluir todas estas categorías sospechosas de discriminación, de personas que normalmente son afectadas por discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género. El problema es que dentro de la Comisión de Constitución, el argumento del grupo de Fuerza Popular, del grupo fujimorista, para oponerse a la inclusión de las palabras orientación sexual e identidad de género, era que la ley que autorizaba estas reformas no había dicho que se podía legislar específicamente sobre orientación sexual y sobre identidad de género. Entonces dicen, como le llamó ahora un congresista, un contrabando legislativo. A ver, el problema es doble. Por un lado está el tema de que es perfectamente posible legislar sobre seguridad ciudadana si lo que estamos legislando es agravantes a determinadas categorías de delitos, ¿no? Evidentemente, si alguien asesina a alguien por ser católico o por ser gay, en ambos casos, si estamos agravando la pena por ese delito cometido por motivo de odio, en ambos casos es seguridad ciudadana. Entonces, por ahí no va el tema, ¿no? El segundo aspecto es que lo curioso de la oposición es que solamente va por un motivo netamente formal en contra de dos palabras, orientación sexual, o frases, perdón, orientación sexual e identidad de género. Pero esas no son las únicas dos frases que se incluyeron. Se incluyó también, como estoy diciendo, discriminación por origen, raza, religión, sexo, factor genético, filiación, edad. Todas esas frases fueron incluidas también, tampoco estaban en el original. Y tampoco en la norma de otorgamiento de facultades, tampoco salía que se permite legislar específicamente sobre religión, o sobre factores genéticos, o sobre filiación, o sobre edades, o sobre discapacidades. Entonces, bajo la lógica del congresista, del grupo parlamentario fujimorista, esos también deberían ser, digamos, contrabandos. Pero esas palabras no han sido removidas. Entonces hay una contradicción entre lo que se dice, el motivo por el que se hacen las cosas, y la realidad. Si el motivo es mantener, digamos, la pureza de la constitucionalidad del otorgamiento de facultades, no hay ningún motivo para solamente excluir dos frases, que se excluya todo, que se deje el artículo tal cual y como estaba, ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole, punto. El problema es que solamente quiere removerse dos frases específicas que responden a una oposición de sectores conservadores que no tienen nada que ver con la regulación de la seguridad ciudadana, sino que tiene que ver con una idea, o con la violencia de género, sino que tiene que ver con una oposición a la existencia de estos conceptos, a la misma protección a la discriminación. Y lo increíble del tema es que en verdad el decreto legislativo 1323 establece mínimos protectores. No está hablando de regular nada más que la protección mínima que se le puede otorgar a una persona de no ser discriminada.
de no ser violentada, de que si alguien mata a una persona por el hecho de que es trans, esa pena debe ser más seria. Entonces, si no somos capaces de llegar a términos con protecciones tan básicas como el hecho de no ser discriminado, como el hecho de no ser sujeto de delitos de odio para la población LGTB, entonces el sistema sufre, porque estas personas no ven sus derechos reducidos por el mismo hecho de que no se incluyan estos términos en la ley. Ellos están protegidos por la Constitución independientemente. El problema es que la falta de visibilización de las personas LGTB hace que sean aún más pasibles de ver sus derechos violados. Hace que los policías, que los jueces no sean conscientes de la necesidad de proteger a una población vulnerable. Entonces, la invisibilización de una población no es un valor democrático. Y si lo que se quiere es tener un derecho para todos, es imperativo e importantísimo que se incluya a las personas LGTB en una ley que busca proteger a las minorías. Inventar que no existen esas minorías es lo que hacen países como Rusia, que dicen que en Rusia no hay personas LGTB, ¿no? O como países totalitarios que dicen en mi país no hay LGTB. Bueno, en el Perú sí los hay. Y tratar de invisibilizarlos es francamente lamentable. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los invito a darle like a la página de Enfoque en Facebook y a seguirnos en YouTube. Nos vemos en la próxima.